aprovechemos el tiempo. Uno de los pensamientos del patricio Juan Pablo Duarte, a quien estaremos recordando todo este fin de semana. El pasado viernes se cumplieron 211 años del natalicio del forjador de nuestra nacionalidad. Saludos, amigos y amigas de Comunicación y Vida. Monseñor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Usted recuerda en la escuela, Duarte glorioso, varón ilustre? Hace días ya de eso, Polo, Sí. pero... Bueno, pero su profesora de tercero y de séptimo, de primaria, intermedia, ¿están vivas? Sí. Bien, pues saludamos con mucho cariño a nuestra gente. Yo, aunque Polo se referirá y pagará algunas deudas que tiene pendientes durante el programa de saludar personas, sí, etcétera. Yo quiero aprovechar para reciprocar los saludos de la querida amiga Altagracia Bisonó, Chan, que nos verdaderamente, que así era familiarmente, verdaderamente no me acordaba, pues Altagracia Bisonó, que nos mandó saludos y expresando alguna preocupación por los achaques de la moda, de la gripe y todo eso, pues gracias a Dios que parece que estamos del otro lado. Ahí en esa imagen ven ustedes a la derecha está Altagracia Bisonó, en el centro una gran amiga nuestra, Felita Genao, que la vi una sola vez después que llegué a Santiago. Muy amiga de Celia, ese grupo, Felita Genao, la recuerdo con mucho cariño, ahí está en el centro, y también Adela Martínez, que elabora en la curia arquidiocesana, pues ahí están las tres damas. Un trío. A ella la saludamos y para completar nada más, volví a encontrar en el Homs, que yo te dije, se llama Rolando Domínguez, y es que me abordó una vez para decirme que veía Comunicación y Vida, etcétera, etcétera, y ya va como 3 veces que nos encontramos por pura coincidencia, porque como debo visitar a alguno de esos médicos, pues Rolando Domínguez, de la seguridad del Homs, y que es muy fiel con Comunicación y Vida. Están saludados. Polo, recógete. Sí. Entramos ahora a la palabra. ¿Qué nos tiene? Bien, pues en el domingo cuarto del tiempo ordinario de la liturgia, ahí estamos, el Evangelio de San Marcos, uno de los llamados evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque se pueden, y de hecho han sido colocados en columnas y se pueden leer casi paralelamente, aunque el de Marcos es mucho más breve que el de Mateo y que el de Lucas, pero forma parte de los 3 llamados evangelios sinópticos, porque se pueden mirar de un vistazo, eso significa sinóptico, Polo. Pero de hecho se dice sinopsis como un resumen, sinopsis, pero lo que significa es que se puede ver de un vistazo, orao en griego y opsis, lo que significa es ver. Entonces sinopsis quiere decir que se puede ver de un vistazo, de un golpe de vista se ve. Eso es el significado original. Esto es la diferencia con Juan, con el Evangelio de San Juan. No, porque Juan tiene otro esquema, etc. Estos siguen esquemas semejantes, aunque varíe el contenido. Pues bien, capítulo 1 de San Marcos, los versos 21 al 28. Y eso es lo que vamos a compartir según el Señor nos conceda, y atendiendo un poco también a la brevedad para no extendernos demasiado,
porque a veces nos pasamos de las rayas, pero es con la intención de que pueda aprovecharse algo. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Bien, era costumbre que el sábado la gente como nosotros normalmente vamos domingo, asistimos a la iglesia, a la Eucaristía, y algunos permanecen yendo sábado porque siguen esa tradición antigua. Entonces, asimismo se acostumbraba, los judíos el sábado se hacían presentes en la sinagoga, y de hecho en el Evangelio varias veces encontramos a Jesús en la sinagoga, como cuando le entregan el libro, el rollo del profeta Isaías, y él, desenrollándolo, encontró el pasaje donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, etc. Hoy se cumple esta palabra. Entonces nos trae a la mente ese recuerdo que era una práctica común de las personas piadosas, y la mayor parte en ese tiempo lo eran. Pues bien, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Entonces esa partecita, ahí nos podemos detener un momento. Ya otras veces se manifiesta la sorpresa frente a Jesús. ¿Y no es este el hijo del carpintero? ¿Y dónde aprendió esas cosas? Aparece en los evangelios la misma sorpresa que hoy se expresa en este capítulo 1 de San Marcos. Sorprendidos. Ahora aquí lo dice específicamente. Asombrados de su enseñanza, y ahora viene. Porque uno puede asombrarse de varias cosas, Polo, al oír hablando a una persona. Uno puede decir, admirarse de la erudición. ¿Cuánto sabe? Ese hombre sí sabe. Sí, lo escuchamos con frecuencia. O esa mujer. Puede uno oír cuando se escucha que habla a una persona. Esa sí sabe. Entonces podríamos llamarlo erudición, que tiene conocimiento amplio o amplio y profundo de la materia que trata. Ahora, ¿qué más te puede sorprender en una persona que habla, Polo? Viene a mi mente... Que no sea lo que dice aquí. No, viene a mi mente cuando... Y eso no es el hijo del carpintero. A veces hay personas que van a dar una charla o algo en el barrio, que la gente lo ve, y cuando lo oye hablando dice, y eso no es el hijo de fulano. Pues yo no sabía que él tenía tanta precisión. Sucede también, sucede también. Sí. Ahora, tú que vayas y oigas a alguien hablando, ¿qué más le puedes admirar a una persona que habla? Hemos dicho erudición, es decir, conocimiento amplio y profundo. ¿Qué más? Puedo admirar en él la forma de decirlo, el estilo, incluso hasta su dicción, una serie de elementos. Entonces, sí, bien, pues veamos. Sí. Porque hay muchas cosas que se pueden admirar en una persona la que habla. La facilidad de palabra. Facilidad de palabra, dicción, pero también la propiedad en el uso de los términos. La seguridad. La propiedad en el uso de los términos, que no es lo mismo, porque hay gente que tira palabras que no van, pero hay personas que hablan con propiedad, o sea, llamando las cosas por su nombre, y eso es una cualidad importante también, porque además tiene que ver con el contenido, con darse a entender. Pues llega a mi mente también ahora, el pasado sábado tuve la oportunidad
de estar en el seminario San Pío X de Licey Santiago, compartían un taller sobre oratoria con los estudiantes, con los seminaristas, y veíamos una serie de detalles de cómo uno llegar, incluso hasta hablar con el corazón, como nos ha dicho el Papa, para llegar a los demás. Después no tenemos por qué agotar esta partecita vivencial Sí, sí, o de experiencia. que ayuda a esto. Pero se puede dar lo otro, que la gente lo diría popularmente por ahí, de un orador que es palabroso. Entonces, mucha floritura y palabrería, también eso se da, y sorprende y admira, pero lo que más se valora no es la floritura en el hablar, sino la propiedad al expresarse. Yo no sé cuál. Entonces se puede decir una cosa bellamente, pero que no traicione el contenido. Que no hay un diverso. Llegó a mi mente también algo que usted contó, creo que va por el seminarista que fue a hablar y entonces, ¿cómo se diría en italiano? ¿Te recuerdas? No, ¿Cómo? Yo suelo mencionar es de uno que pasó por Estados Unidos y luego, entonces predicando, que yo digo era cura, y entonces decía, ¿y cómo se dirá esto en español? Porque entonces la gente después, porque también se puede ser arrogante. Y allantoso. Allantoso diríamos aquí. Sí. Se puede privar de lo que ser arrogante, como en este caso. ¿Y cómo se dirá esto en español? Sí. ¿Y en qué idioma que tú sabes? Pero es para que sepan que él sabe. Bueno, me trajiste a la mente, y ciertamente que yo he mencionado eso. Sí. Entonces, bien, todo eso es para contraponerlo a lo que escuchamos en el día de hoy. Porque la gente oía a Cristo y se sorprendía, pero no se sorprendía porque alguien dice, habla muy fino. Y si dicen eso, Polo, de una persona, ¿qué quiere decir? En nuestro campo decían, bueno, la utilización de palabras, y como nosotros no mencionamos tanto las S, panameño, cubano, dominicano, como que lo apartan. Pero eso, ¿y qué es lo que él priva? ¿Qué es lo que él dice? Sí, muy fino quiere decir que tiene muchas palabras que nosotros no sabemos. No sabemos. Entonces no es buen comunicador, porque el buen comunicador es el que se da a entender. Entonces eso puede ser también. Pero ahora, en el caso de Cristo, es un orador consumado. Quizá podían haberlo dicho. Usa la palabra propia para cada cosa. Lo entiende hasta un analfabeto, se puede decir. O, en este caso, la sorpresa era porque enseñaba con autoridad. Entonces, mira la diferencia. Que el Papa Pablo VI era el que decía que más que maestros, la humanidad en este momento necesitaba testigos, decía él. Sí. Más que maestros, testigos. ¿Y qué de grande tiene el testigo? Que se nota la vivencia, la experiencia, coherencia de vida. Entonces, me viene a la mente a propósito de esto, lo que la gente admiraba en Cristo, ¿qué era? Coherencia. No hay un divorcio entre lo que dice y lo que hace. Y de ahí viene la expresión también, las palabras conmueven, pero son los ejemplos los que arrastran. O sea, lo que es una expresión antigua. Latina. Pero me parece verba bien. Movent, exempla traunt. Así se dice originalmente el refrán en latín. Verba movent, exempla traunt. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Entonces, bien, lo que se admira en Cristo podía tener mucha floritura al hablar y que la gente dijera, caramba,
¡Qué palabra! Bien, pero que no se quede en el resplandor de la palabra solo, sino en la coherencia de vida entre lo que se dice y lo que se vive, el testimonio de vida. Entonces, ahora, Polo, ¿eso tendrá solo que ver con Cristo? No con nosotros. ¿Y un político? Yo pienso en Duarte. ¿Y un político? Ajá. Mucho más. ¿Tú piensas en Duarte? Precisamente, el Cristo de la Libertad, ¿no llamaba Balaguer a Duarte? Sí, es un libro, sí. Tiene un libro dedicado a él, así, con ese título. Entonces, ¿qué se admiraba en Duarte? Coherencia de vida, integridad, honestidad, es decir, autoridad. Cuando hablaba, entonces estaba respaldado por su vida, hablaba con autoridad. Recordemos el hecho, monseñor, cuando entregaron el dinero para una misión en Asua y cómo devolvió puntualmente, con todo, centavo tras centavo, lo que le sobró. No, yo lo he mencionado sí, varias veces a propósito cuando se habla de... Entonces, quiere decir que esto tan hermoso que la gente admiró en Cristo no debe terminar, porque ahora, tú te imaginas, quizás tú puedes decir, a un profesor le basta saber. Si sabe mucho, ya es buen profesor. ¿Qué pasa? Que no. ¿Eh? No, su vida tiene que ir acorde porque uno es referente para los estudiantes. Porque si la educación fuera dato, contenido, bien, basta, pero no se puede ser un malhechor ilustrado, un sabio, pero un malhechor. Y entonces, ¿eso es educación? ¿Para qué sirve? Eso es educación. Entonces esta partecita es hasta en el más inteligente de los profesores se reclama coherencia de vida. Es decir, que el alumno pueda aprender un dato, pero pueda aprender también la integridad de vida como ciudadano. Como se decía antes, el maestro, fulano el maestro, y qué respetados eran los maestros en los tiempos antiguos. Entonces, varían las cosas un poco, pero la sociedad necesita personas que hablen y actúen con autoridad. Entonces digo, ¿solo de Cristo se puede decir eso? No, porque se debería decir del profesor, del político, del profesional, porque cuánto en las profesiones, cuánto abunda ahora que tú le creas a uno a un albañil, a un mecánico, a un cualquiera, ¿Un médico? No, el médico quizás, pero hay una cantidad de profesiones a quienes la gente no les cree nada, porque ellos dicen cualquier cosa para salir del paso. No hay autoridad. Hablan y no hay autoridad. Eso es muy frecuente y yo he tenido que saberlo de primera mano, de primerísima mano. Entonces, pero si no, basta con salir por ahí y ver, se ha ido divorciando el ejemplo de vida de la palabra. Dime tú, los mayores nuestros, una palabra que pronunciaban, un compromiso que hacían. Se podía remeniar la tierra entera y seguía firme el compromiso que se había hecho. Coherencia de vida, autoridad. Todavía queda, como cuando tú oyes por ahí que dice, y fue fulanita que lo dijo. Ya. Sí. Entonces hay que creerle, porque es una persona de la verdad. Fulanita o fulanito. Y uno lo oye eso, dice, ¿fue fulano que lo dijo? Ya. Se lo creo. Entonces, eso es la autoridad que se echa de menos, como digo, porque la gente para salir del paso suelta cualquier cosa sin compromiso, entonces se desacredita la palabra, se desacredita la verdad, el ejemplo de Cristo parece que no nos sirve, a muchos lo echamos a un lado
Entonces, esa era la admiración de la gente. Les enseñaba con autoridad y no como otros. Aquí menciona los escribas. Ah, sí, sabían temas, pero una cosa es saber temas y hablar, y otra es hablar con autoridad. Pudiera mencionarse, Monseñor, ahí, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Bueno, de sí, la el elogio de esa mujer que se conmovió y le tiró ese piropo. Y entonces, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, no es que sea yo, es el que sea como yo. O sea, se puede alabar en Cristo la honestidad, la verdad, la autoridad. Pues en cualquiera que sea como Cristo, se puede alabar igual esa condición. Como ve, parecía muy brevecita esta entrada, pero da para mucho. Había precisamente en su sinagoga, ahora viene una cosa práctica, el poder con el que hablaba Cristo. Un ejemplo es lo que viene a continuación. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Lo reconoce. Es sorprendente, porque, como dice la gente, de profesar la fe hasta los demonios creen y son demonios. Como quien dice, no es que la boca hable, sino que haya fe verdadera y reconocimiento verdadero y vida de Dios en la persona. Entonces, por eso protesta. ¿Por qué protesta el espíritu inmundo? O inmundo quiere decir sucio. Nosotros lo decimos más y lo entendemos mejor, espíritu malo. Y entendemos lo que significa esto. ¿Por qué tenía miedo el espíritu malo? Se sentía confrontado. Se sentía confrontado. No solo confrontado, sino cuando tú ves a un contrario y le mides, calculas el poderío y ves que tú tienes los pies para salir huyendo. Entonces, no solo es el contrario, sino la autoridad y el poder del contrario. O sea, reconocimiento de la divinidad de Jesús por parte de los espíritus malos. Entonces, ahí está. ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Ahí tienes una palabrita. Sí. Lo increpó y le dijo: cállate y sal de él. Esa fue la respuesta. Nada de condescendencia. Como ha dicho el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga. Cállate y sal de él. Ay, qué duro era Cristo. Con los demonios no hay otra manera, porque si te pones muy condescendiente, te fuiste. Ahí te enredaste. Lo ha dicho reiteradamente el Papa Francisco. Bien, pues solo dejemos para concluir ya en el segmento siguiente. Sí. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa y luego regresamos con la parte final de la palabra, la palabrita y otros contenidos. Sigan con nosotros.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida y continuamos con la palabra. Bien, habíamos dicho que ahora solo la conclusión ya de este capítulo primero de San Marcos, versos 21 al 28. Cállate y sal de él, fue la respuesta secamente. La respuesta de Cristo hacia el espíritu malo. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Entonces, bajo protesta, como quien dice, bajo protesta, pero salió, dejó libre al hombre. Para eso vino Cristo, para liberar de todo, de todo. Este es un caso específico, liberar del espíritu malo. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Está fina esa palabra? Estupefactos, como el que se queda con la boca abierta, sorprendido, asombrado. Entonces, ¿qué es esto? Que aquí se reitera lo del principio. Asombrados de su enseñanza, decía al principio, pero ahora se le agrega el otro elemento, asombrados del poder del maestro. No solo es maestro porque enseña, sino porque también muestra poder. Y es lo que se muestra evidentemente en este final de la perícopa de hoy. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Acordémonos que varias veces en los evangelios aparece la expresión de la gente respecto al poder, dice, hasta el viento y el mar le obedecen. Es otra manera de reconocer. Aquí dice, hasta los espíritus malos le obedecen. Y luego dirá, hasta el viento y el mar, la creación entera, es Dios. Entonces, su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Y así se irá extendiendo la fama de Cristo por todas partes. Y pensar, Polo, que ese poder, ese dominio como maestro y ese accionar en bien de la humanidad y esa maravilla y esa sorpresa de la gente, no lo va a librar de la muerte. ¿Qué te parece? Porque así es la humanidad. Porque con tanta admiración y mirando de forma patente el bien que realiza por el prójimo, deberían tener otra consideración. Y sin embargo, a la hora de la final, a la hora de la verdad, dirán, todos estos que vieron eso y más, crucifícalo, crucifícalo.
Así es la humanidad, contradictoria, sorprendente. Y tuvo Cristo que atravesar todo ese camino de dolor, varón de dolores, como lo había llamado proféticamente Isaías. A pesar de hacer el bien, y el mismo Cristo dirá, mucho bien les he hecho yo a ustedes, ¿por cuál de esas obras buenas es que ahora me castigan o me condenan? Entonces, ahí está, pues sigue planteando el dilema, sigue planteado ante nosotros también, ante la humanidad. Admiremos a Cristo, pero no lo crucifiquemos más. Y también acatemos la enseñanza del Maestro, que no solo tiene palabra, sino palabra y autoridad, porque es Dios. Ahí está planteado para nosotros. Concluimos con la palabra. Ahora nos vamos a la palabrita. ¿Cuáles? Hay peticiones. Por sugerencia de mi hermana Bernardita, aquí va la palabra aproches, aproches. Y ciertamente, cada vez que se menciona aguacero que afectó un puente, dice, le llevó los aproches. Sí. Los aproches. Entonces, claro que hay una acepción militar de este término que no es en lo que usamos nosotros. Conjunto de trabajos que se hacían para atacar una plaza y acercarse a batirla, como las trincheras, paralelas, baterías, minas, es del mundo militar, sobre todo antiguo. Y también entonces se llaman aproches, que lo que significa son accesos, accesos. Eso es lo que significa aproches, que es francés. Entonces, para abordar. ¿Y qué son los aproches? Las dos piezas que unen al puente con la carretera de cada lado. Ese es el aproche. Bueno, ahí en la imagen pongo ejemplo de un puente que perdió uno de los aproches en uno de los aguaceros pasados. Entonces ahí pongo la imagen. Bien, abordar, en francés también se usa el mismo verbo. Dice, no te le acerques demasiado, que tiene una gripe mala. Pone el ejemplo aquí en francés. Entonces, aproximarse demasiado es la misma palabra, approche, approcher. Entonces, es lo mismo. Lo que decimos también abordar, es una persona fácil de abordar, es decir, que tú puedes tratarlo, acercártele, aproximarte. Eso es lo de aproches. Bien, pues, como me he detenido ahí, vamos a dejar alguna sola. Sí, y la otra, seguimos con peticiones. Sí, algún día llegará la del padre, ¿cómo es? Domingo Vázquez Domingo Vázquez. Colusión. Para la próxima semana. Ahora, Monseñor, quiero, en nombre suyo y el nuestro, unirnos a nuestro querido amigo, el periodista José Adriano Rodríguez, de Multimedios del Caribe, y a su esposa, por la pérdida, por la partida a la casa del padre de su niña, Sara Liz Rodríguez Liz. Ha causado mucha conmoción en Santiago por la afabilidad de José Adriano y la amistad que ha cultivado. Así que nos unimos a él y a toda la familia. Ella era melliza, ahí tienen la foto en pantalla, y es doloroso. Solo Dios, el Señor, puede llenarlo a ellos de fortaleza y esperanza. Así que, cuando muere una persona mayor, cuando muere un anciano, se supone que entendemos, y aún así cuesta,
Entonces cuando es un niño, 8 años. ahí es un golpe más fuerte. Y por eso, solo como has dicho tú, en las manos del Señor la vida de nosotros, desde la concepción hasta la muerte. Y lo demás solo Él lo entiende. Entonces ponemos sobre todo a la familia en las manos del Señor. Murió a causa del dengue, monseñor. Ah, sí. 8 años. Ay. Pasa su alma. Y también esta misma idea, nuestro abrazo a la familia de nuestro amigo Milton Tolentino, que partió a la casa del Padre, vivía cerca del arzobispado, muy cercano. Milton Tolentino era mi vecino más próximo, sí. 8 años que pasé yo en el arzobispado, y al lado Milton Tolentino, muy amable, muy servicial, siempre, caramba, no vuelve uno a ver a las personas, pero como gente de fe, pues yo lo que hice inmediatamente, lo encomendé al Señor como es costumbre entre nosotros. Muy cercano. Milton Tolentino, me dicen que era pendolista. Eso le iba a decir. Que tenía unas letras. Un arte, me tocó estar muy cerca de él. Un arte tremendo. Sí, porque en los años 90, en 2 periodos estuve como presidente de la Asociación de Locutores. En esa época no había tanto de esto de computadora, y él era que hacía todos los diplomas que entregábamos en algunas de las actividades formativas. Y por último, monseñor, también nuestro abrazo a nuestra querida amiga Clara Polanco, que por la muerte de su madre. Clara Polanco, a Jacinto Polanco y a toda la familia. Verdad que también, ay Dios mío, cuántas. A mí me llegó la noticia tardíamente también de la esposa de Abraham Bretón, un hermano de papá, Tatica Altagracia Lara, de origen Banilejo, y madre de primos hermanos míos. Pues la he encomendado mucho también, todas las noticias que le llegan a uno, caramba. ¿Qué más, Pablo? Bueno, entro a la cápsula. Yo te iba a quitar el chance. No, y después mis saludos, que tengo bastante, y una actividad que hubo en Moca que quiero comentar. El número de hoy es 440, como si fuera Juan Luis Guerra. Santo Cristo. 440 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el valor de las organizaciones internacionales. La Iglesia favorece el camino hacia una auténtica comunidad internacional que ha asumido una dirección precisa mediante la institución de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Esta organización ha contribuido a promover notablemente el respeto de la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz. ¿Y por qué escogí esta, monseñor? Porque siento, no sé usted, que la ONU ha ido perdiendo en cuanto a todo esto de trabajar por la paz, porque hay una situación, y es que las grandes potencias tienen derecho al veto, y entonces esto le ha quitado como autoridad, y uno piensa, después de esa Segunda Guerra Mundial, lo que hizo la ONU, de la cual nuestro país fue signatario desde su creación. Hay actitudes negativas, notablemente negativas, y que tienen que dar un fruto nada deseado, nada deseable, el fruto que... Me viene a la mente como si en un país a los partidos políticos les diera por desacreditar a la institución que va a regir las elecciones. Pongamos el caso, sí, que no es infrecuente, hablar mal de la Junta Central Electoral y desacreditar, o del Tribunal Superior Electoral. Entonces tenemos que consolidar las instituciones que rigen la vida ciudadana, y específicamente en momentos álgidos que pueden complicar la convivencia ciudadana. Entonces, a ninguna persona sensata se le puede ocurrir hacer una campaña en descrédito al contrario, hay que fortalecer. Pues entonces, ampliando
la cosa, ahora más porque es a nivel del mundo entero, deberíamos colaborar todos y de hecho la iglesia cada vez que puede lo hace Sí. e incluso visitar la asamblea de la ONU, como mencionamos allí, aquella histórica visita Pablo del VI. Papa Pablo VI. Nunca Papa más Francisco. la guerra, nunca Nunca más la más. guerra, que resuenan esas palabras todavía. Entonces, deberíamos tratar de fortalecer, y los estados por igual. Luego viene la lucha de intereses. Las grandes potencias, si una quiere imponerse a otra e imponer su criterio, y ahí, entonces, pero deberíamos mirar, y ahora más que nunca, con tanto poderío militar sumamente destructivo, Peligroso. que hasta países relativamente pequeños Armándose hasta los dientes. andan con armas nucleares. Entonces, ahora más que nunca hace falta. Me parece muy adecuado, Polo. El 440 del compendio. Y permítame para terminar, felicitar a la comunidad de la parroquia San Ramón Nonato de las Lagunas Moca, al padre Agustín Fernández, al comité organizador. Tuvieron el encuentro concierto Pan y Vino, más de 1.300 personas en el lugar Jardín de los Sueños. Bellísima actividad. La conferencia estuvo a cargo de Monseñor Fausto Mejía Vallejo, que le mandó muchos saludos Recibidos, a usted. recibidos y retornados. Muy bien, el padre Francisco Jiménez Cualo habló un poquito sobre el lema del año. Maravilloso todo aquello. Y me encontré con tantas personas que nos ven. Gracias de todo corazón. Mónica Antonia Santana, Tona de Cacique, Juan Alberto Morel, también Aida Catalina Polanco, Martín Alejo, también por allí Mercedes Pérez de Boca de los Ríos y José Tejada, su esposo, y Ramona Guadalupe. Gracias a todos ellos. Los piropos que echaron al programa, muy bien, se los recibimos. Y a través de YouTube, agradecer a Rosario Gómez, Gladys Hurtado, Francisco Fernández, Ana Ainhoa, Wellington Meregildo y Leo Delgado. Vamos creciendo. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí lo último, Monseñor Fello le mandó saludos. Fello. Estoy trayendo todos los saludos de los obispos. ¿Y a dónde lo viste? Porque como dije hace un rato, estuve dando un taller de oratoria a los en el seminaristas. seminario. Sí, ayer estaba yo pensando, digo, ay Dios mío, me costará a mí asomarme por San Pío a ver si me encuentro con el amigo Fello. El padre Henry Fantasía, el padre Amaury, rector, bueno, todos ellos, el padre José Rafael. Así que culminé con todos estos planes que tenía de compartirlo con usted. ¿Y qué nos quedará? Nos queda todavía un buen rato. Ah, pues entonces, bien, mencionando tú todos esos amigos, te felicito porque tú retienes todo eso. A mí me dicen cosas y de casualidad, mira que a Rolando Domínguez, sí, se retuve el nombre de el amigo del Homs. Ah, pero se me olvidó un amigo suyo, de un amigo suyo. ¿Cuál? Laura y Felipe, hermano de Niño Castro, que nos ven en Estados Unidos. Pero y sí. le mostré la evidencia. Y con fotos. Y todo. Con la imagen nuestra tomada de la televisión. De la televisión. Están aquí ahora, pasándose unos días. Y le hablé del cariño que usted sentía por nuestro querido amigo, el padre Niño Castro. No, porque fue compañero mío, muy cercano. Incluso, como te dije, fui a verlo a la casa de su hermana, donde él residía enfermo ya aquí en Santiago. Todo eso. Y usted contó algo que siempre le recuerda de una reflexión que hizo de un salmo. Sí, yo suelo mencionar el Salmo 139. ¡Qué memoria Señor, la mía, tú me sondeas y me conoces. Hay gente que dice que provoca buscando que yo...
para Ay, oír luego a las doñas. sí, Las doñas defendiéndome. pidiendo clemencia de que Sí. considere a Polo. Sí, sí. Porque yo no sé por qué le cogen pena las doñas. Sí, sí, sí. Bien, pues, aparte de todo eso, entonces, Polo, voy a compartir algo de mi libro Reincidencias. No, a veces comparto una cosita de contenido, pero esta de hoy, sí, contenido tiene que tener, Sí, pero no tan serio, porque fue algo que yo titulé aquí, Vida de perros. Se esperaría sí. que yo voy a hablar de personas que viven muy malamente, en una condición de vida deplorable totalmente. Infrahumana. No, es literalmente vida de perros. No es de gente, ni es metáfora, ni es nada. Entonces, no voy a decirlo completo, pero que lo primero es que yo nunca traté esos animalitos. Como hay gente que tiene ese don. Yo ya cuando era obispo, fue que llegué a una casa a vivir a donde había perros. Ahora, era penosísimo el caso de perritos en los campos nuestros, porque los amarraban para que ladraran de noche. Y entonces a veces en caseticas mal hechas daba una pena. Entonces, y a mí no me gusta ver así animales cautivos, ni siquiera las aves. Yo nunca pude criar ruiseñores o tórtolas como se criaban. Yo dije, prefiero verlo volando. Y nunca pude criar por el cautiverio, que no me parece. Pero ahora, entonces, me hice experto, porque ya obispo, tuve incluso que tomar medidas en la casa, pero lo que voy a mencionar hoy se refiere al padre Isidro Toribio, que en paz descanse. Mi amigo. Amigo mío y compañero de Monseñor Benito, Monseñor Osoria, Monseñor Diomedes Espinal, sí, todo ese grupo. Entonces, oiga, es una pequeña anécdota canina. Fuimos a un retiro en Pinar Quemado de Jarabacoa. Y entonces, a la hora de desayunar, en la galería ahí me puse yo con el plato y llegó ese perrito amarillo, no grandote, no, pequeño, más bien pequeño. Entonces, cogí un salami, una cosa, y se lo eché. Miró para el otro lado. Digo, Dios mío, esto sí es raro. No le hizo caso. Esto sí es raro, me hizo el desaire completo. Entonces ahí mismo vino el padre Isidro Toribio, que en paz descanse, después de eso falleció. Y como era de él el animalito, le pregunto, Isidro, ¿y qué pasó? Porque lo mismo que yo le eché, Isidro se abajó, lo cogió, lo cogió con la mano y se lo echó ahí, y se lo comió de una vez. ¿Y qué pasó, Isidro? Entonces me dijo, no, que lo envenenaron y quedó vivo de casualidad y ahora solo come de la mano mía y por eso me lo tuve que traer al retiro, me dijo. Oh. Entonces, bien, pero la cosa termina de esta manera. ¿Qué sucedió eso? Terminó el retiro, nos fuimos todos los curas, muchísimos sacerdotes, llenamos la capilla. Entonces, a mí me tocó presidir la Eucaristía. Cuando ya yo no sé por dónde íbamos, llegó el perrito, porque era piadoso, llegó a la misa, pero se le hizo un poco tarde. Entonces, entró derechito, y fue a los pies míos. Sí, se arrepintió. Sí, a donde él iba a buscar a su amo, que era sacerdote, sentado en la sede. Tenía sentido litúrgico el perro. Entonces, como no encontró, entonces se paró en el borde del presbiterio, hizo así y lo alcanzó a ver. Allá se fue. Derechito para allá.
abrevio la historia. Muere el padre Isidro, propietario del perrito. Y vengo yo a celebrar los 9 días en San José de Conuco, Salcedo. Ahí estaba Monseñor Osorio, Monseñor Camilo, no sé quién más. De todas maneras, a mí fue que me pegaron presidir la Eucaristía con la homilía también. Cuando estoy en plena homilía, por el mismo centro de la iglesia, y Polo, dibujado el perrito, igualito, del mismo color amarillo. Entonces me dijeron que no era el de Isidro, porque yo dudé. Digo, ¿no será que está también cumpliendo aquí, en los 9 días de su amo? Entonces, luego el perrito subió por el presbiterio y salió por una puerta de atrás y yo continué mi homilía. Entonces yo termino diciendo aquí que como en Platero y yo, el cuento de Juan Ramón Jiménez, dice él que Platero descansa eternamente en el cielo de Moguer. Moguer es el lugar, el municipio de donde era nativo el poeta. Y entonces ahí pone él al burro, digo, y el perrito de Isidro, ¿acaso estará en el cielo de Sabana de la Mar? Porque ahí fue que trabajó Isidro finalmente y de allá fue que vino al retiro. Los detalles de la vida. Interesante. Nos vamos a la pausa. Venimos con nuestra oración final. Esto es comunicación y vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te pedimos, Señor, por el descanso eterno de la niña recientemente fallecida, Saralí Rodríguez, para que tú a ella y a todos los que en el misterio de la existencia pasan precozmente de este mundo a tu presencia, que tú puedas asistirlos y asistir a su familia, dando la fortaleza suficiente, la resignación. Y te pido que bendigas a los padres y madres que han sabido ser verdaderos padres y madres, y a todas las otras personas que se ocupan por proteger, por cuidar a cada niño o niña de la humanidad, para que también puedan ser recompensados. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para la próxima semana, para que nos encontremos en Comunicación y Vida.